Hola, soy Nicolás y hoy día les voy a mostrar un experimento que se trata de la transferencia del calor. Que vamos a hacer una olla de papel. Los ingredientes son agua, fósforos, vela y un pocillo. Lo primero que tenemos que hacer es doblar el papel, que puede ser cualquier tipo de papel, en este caso estoy usando cartulina, doblarlo en triángulo, ¿ya? Y luego lo volvemos a doblar. Y luego tenemos nuestro propio cucurucho de papel, ¿ven? Pero dense cuenta de que uno tiene una capa nomás y otro tiene 3 capas. Tengan en cuenta eso más adelante, ¿ya? Ahora vamos a prender el fósforo con la vela. Recomienden no hacer esto en casas sin supervisión de un adulto porque puede crear muchos problemas. Ahora, una vez prendida la vela, el siguiente paso es en el bol meter agua. ¿Ya? Y lo siguiente es poner el curucho por arriba de de la llama. Hasta que empiece a hervir, ¿ven? Esta marca negra significa de que el papel se estaba quemando, pero ya que el papel tiene una quemación a 230 grados Celsius y el agua a 100 grados Celsius, el papel pasa el calor al agua y así te puedes preparar una taza de té o café o comida. De esto se trata la transferencia de calor. Yo les voy a transmitir la transmisión del calor en este experimento. Acá lo que pasaba es de que el fuego se quema a 230 grados Celsius y el agua a los 100 grados Celsius. Y acá lo que pasaba es que el papel, de que al no quemarse, pasaba el calor al agua para que pudiera no quemarse y así poder calentar el agua en este experimento. Ya, y acá hay un ejemplo del experimento que estamos haciendo ahora de la transmisión del calor. Como ven, la vela es lo de color rosado y el fuego de color naranja. Y como vemos, cuando estamos quemando el papel, o sea, la plasticina verde, vemos que el papel a la vez no se está quemando él. Eso es por lo que pasa, es porque no pasa por el papel, sino el papel traspasa el calor a la misma agua plasticina azul que hace que se puedan hervir cosas en este cucurucho de papel. Fin del ejemplo.